Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición de poder estar en tu presencia. Te rogamos que tú nos hables. Señor, que tú vengas ordenando, Señor, este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú traigas esa concentración sobre nosotros, una atmósfera de concentración, de atención a la voz de tu palabra. Señor, porque tu palabra, Señor, debe, al ser oída, traer temor. Tu palabra así lo dice, Señor, que tú le ordenaste a Moisés que te reuniera el pueblo para hacerle oír tus palabras, para que aprendieran a tener temor. Yo te ruego que tú traigas, Señor bendito, esa concentración, ese enfoque, ese respeto hacia tu palabra, Señor, y que podamos estar alineados, atentos, oyendo, que no haya nadie distraído, Señor, y que podamos, Señor, estar ocupados en lo que debemos, Dios mío, estar ocupados, que en este momento es la porción que María quiso tomar, aquella porción que iba a ser la más importante y la que no le iba a ser quitada. Señor, gracias por la vida, Señor, de esta congregación. Sigue trayendo bendición, sigue trayendo tu palabra sobre ellos. Bendice, Señor, a los siervos que han estado viniendo para oír palabra, para tener comunión. Bendice a los pastores que hoy tomaron, ¿verdad?, de su esfuerzo, de su tiempo para venir y poder estar con nosotros, Señor. Permíteles también que sean edificados con tu palabra. Te damos gracias, a ti damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, si así lo desea. Sin lugar a duda, estamos viviendo, ¿verdad?, un tiempo especial, un tiempo significativo y un tiempo también único. Yo lo creo, hermanos amados, que el Señor también está a las puertas, y como Él está a las puertas, yo creo que hay un llamado fuerte, ¿verdad?, hacia el pueblo del Señor de salir, dice la que de salir de ambientes de muerte, de salir de ambientes, ¿verdad?, de sepulcros, de salir de ambientes, ¿verdad?, de desplicencia, de salir de ambientes de quietud, y de salir, ¿verdad?, de este letargo que no nos permite a nosotros movilizarnos. Hemos sido exhortados que hay un deseo de Dios, hay un anhelo de Dios, de acuerdo a su palabra, en primera, ¿verdad?, de Corintios 15, 58, ¿verdad?, que la palabra dice: estad firmes y constantes, firmes y perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Entonces, mire qué interesante es que el llamado de Dios es que nosotros nos mantengamos creciendo constantemente. Quiere decir que no vas a solamente a crecer un momento en un culto, 2 horas a la semana, sino que constantemente tú tienes que, ¿verdad?, crecer. Es muy importante entenderlo y asimilarlo. Y para que haya crecimiento en el cuerpo de Cristo, la Biblia nos da su recomendación. Y la palabra del Señor dice que cuando la palabra de Dios crecía, ponga atención, cuando la palabra de Dios crece, entonces se multiplica el número de discípulos, ¿verdad? Y entendemos que a través de ese diseño, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Porque no es lo mismo, hermanos amados, sentir que uno esté listo a saber que uno esté preparado. Voy a poner un ejemplo simple. Póngase usted que el Señor se le dé la gana y de repente le llegaran 300 gentes aquí de un solo. ¿Qué cree usted? ¿Que es una bendición o no es una bendición? Yo diría es una bendición, pero también diría que es un problema. Y es un problema cuando no se tiene la estructura para soportar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una estructura que soporte? Se viene todo abajo. Entonces se puede crecer como la espuma y fácilmente se diluye. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a tener
hermanos amados, una congregación de multitudes. Quiero que lo entienda de una forma correcta. Tampoco estoy hablando acerca de, ¿verdad?, de este pensamiento conformista, de no tampoco desarrollar trabajo para crecer, porque el Señor nos va a pedir cuenta de la mayordomía. El Señor, cuando le entrega talento, lo que está esperando es que lo multipliquen. Él pide cuenta de la multiplicación, no de que no hiciste nada ni que lo perdiste. Él pide cuenta de la multiplicación. Aquel que guardó su talento pensó que ya lo había hecho, porque dice, por último no lo perdí. Pero el Señor dijo, siervo malo y negligente. O sea, ni siquiera es porque lo perdió, sino que le pidió cuenta de la multiplicación. Dame cuenta de lo que yo puse en tus manos. O sea, yo quiero ver resultados. La Biblia dice, el árbol se conocerá por su fruto. La Biblia dice que vino el Señor y le pidió fruto, una higuera no tenía y se secó. O sea que realmente el tema del fruto para el Señor es muy importante, porque nos habla entonces del desarrollo de la palabra en nosotros. Escuche bien, el fruto habla del desarrollo de la palabra en nosotros. Porque le digo, para tener fruto del Espíritu usted tiene que tener una relación, hermanos amados, con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, bienaventurados es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Pero ponga atención, árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea que realmente ese árbol, sus raíces estaban siendo nutridas con agua constante. Y la Biblia nos enseña la importancia de que nuestras raíces perciban el agua. Job dice, aunque las raíces estén en tierra y su tronco esté cortado en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Como árbol nuevo se levantará. Entonces, la importancia de estar conectado con el fluir del Espíritu Santo nos va a llevar a tener un desarrollo. Dios pide crecimiento. Ponga atención a esto. Constantemente creciendo en la obra del Señor, siempre. Firme. Firmeza, perseverancia. Firmeza, perseverancia. La administración del caminar. 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 10. El mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la formación del camino. ¿Para qué? Para caminar firme. San Juan capítulo 13, del 8 al 10, ¿verdad?, nos exhorta acerca de la importancia de la administración del camino, lavado de pies. Entonces le dice, si yo no te lavo los pies, no tienes parte en este propósito. O sea que nosotros vemos claramente la importancia de fortalecer el camino y de ministrar el camino para que seamos nosotros firmes y constantes, creciendo en el Señor, en la obra del Señor, el domingo, el lunes, siempre. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos amados? Porque el anhelo de Dios es que tú crezcas en todas las áreas de tu vida. Y cuando yo visualizo eso, entonces veo que lo más importante entonces es poner atención en los detalles. Porque el Señor entregó muchos mensajes que tenían que ver con el discipulado y a los discípulos. Y fíjese que para poder ser un matetes, un discípulo, uno tiene que tener un maestro de justicia. Y es muy importante entonces tener silla. Quien no tiene silla no está dispuesto a crecer. Por eso que yo le digo, hermanos amados, y allá lo digo así, bromeando, entre broma y broma, la verdad se asoma. Porque yo le digo a los hermanos, yo no quiero congregantes vagabundos. ¿Cuáles son para mí los congregantes vagabundos? Los que van al templo y no van. O sea, llegan al templo y se inventan cosas por hacer en el templo.
que se paran y al baño, que se paran y aquí, que se paran en la silla, que se paran y el té, que se paran y el agua, que se paran y la puerta, que le paran y el equipo, que se paran y el cable, nunca se sientan a oír. Entonces viven en una constante mentira porque muchos de ellos también ocultan su ausencia de silla en un servicio. Entonces dice, yo estoy sirviendo. Y a mí me parece excelente que tú quieras servir porque ese es un llamado por el cual Dios te rescató. Pero si no creces, ¿cómo vas a sustentar ese servicio? Cualquier cosita te va a sacar. Entonces Dios a nosotros nos manda por medio de su Hijo, ¿verdad? Id y haced discípulos, ¿cierto? No dice id y haced oyentes. No dice id y hacer creyentes. No dice id y hacer multitudes, porque muchas son las multitudes que seguían al Señor, pero la multitud sigue por un acto de conveniencia circunstancial. Desaparecen los panes y los peces, las multitudes. El leproso le sana la lepra, porque no están, hermanos amados, en el enfoque correcto. Y creo que para poder sostener lo que Dios puede dar, lo que Dios puede otorgar, lo que sinceramente Dios quiere otorgar, lo que necesitamos es crecer en la palabra. Usted no puede controlar el resultado. Diga conmigo, yo no controlo el resultado. Dígalo fuerte, yo no controlo el resultado, pero usted controla el proceso. Porque usted define cómo lo va a pasar. Usted define cómo va a pasar la noche. Si la noche la va a pasar en el campamento o fuera del campamento, usted lo define. Usted define cómo va a llorar en el camino, sentado o caminando. Usted define. La Biblia dice que es mejor pasarlo caminando. ¿No dice la Biblia que sentados colgaron sus arpas? Y lloraban recordando su tierra. ¿Cómo haremos los cánticos de Sion en una tierra esclava? Pero cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad de Sion, nosotros seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se cargará de alabanza. Pero ¿cómo estaban? ¿Qué hicieron ellos? Se sentaron a llorar. Pero hay otro salmo que dice, irá caminando y llorando. Estaba llorando igual, pero había que tomar la decisión si sentado o caminando. O sea, usted tiene que saber cómo pasa la noche, cómo pasa la prueba. Pasa el día malo con armadura, sin armadura. Escúcheme bien, ¿Dios le pone la armadura o a usted se la tiene que poner? Dígame, ¿cuál es su nombre? Diego. ¿También? Diego. Diego al cuadrado. Se la pone Dios, usted se la tiene que poner. Ok, a eso yo le llamo responsabilidades espirituales. Hay cosas que Dios te pidió a ti, que no se las tienes que pedir a Él porque Dios te las comentó a ti. Estad pues firmes, Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo se hizo libres. Él tiene que cuidar tu libertad o te manda que tú la cuides. ¿Aló, iglesia? ¿Está alguien presente acá? Él te va a dar la libertad o te está diciendo que tú cuides tu libertad. Que la cuides tú. Es una responsabilidad espiritual. Tú tienes que asimilar. Lo mismo vimos el día viernes. La renovación de la mente. Cambia mi mente, Señor. Y el Señor te dice, te mandé a ti que la renovaras. Tú renuévala. No os conforméis a este siglo, sino que vosotros renovaos en vuestra manera de pensar. ¿Responsabilidad de quién es? De nosotros. Pastor, quiero que vengan los resultados. Bueno, la Biblia dice que el agricultor no participa de los frutos sin que antes no trabaja. Que el atleta no va a ser coronado si no corre legítimamente. Que el soldado no va a agradar a su amo si se enreda en los negocios de la vida. O sea, tiene que tomar decisiones. Jesús mismo lo dijo. Quien quiera, yo no obligo a nadie.
quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces no es lo mismo sentir que yo estoy listo a saber que uno está preparado. Entonces la preparación a nosotros nos va a dar robustez, nos va a dar estructura, nos va a dar fuerza. Porque si no, hermanos amados, aunque le caiga un montonazo de gente acá, van a entrar porque no hay estructura que los soporte. Entonces la iglesia virtuosa, esta entidad virtuosa, conoce muy bien los caminos de su casa. Escúcheme bien. La verdadera naturaleza, hermanos amados, de la convocatoria que Dios nos deja ver en la vida de Salomón era la sabiduría que cargaba. Mire la sabiduría que cargaba, que gente de todas partes quería ir a oírle. Y dice la Biblia que la reina de Saba oyó de lejos y quiso ¿qué? Verlo por YouTube. No, ¿qué hizo? Dice la Biblia que se mandó su viejazo. No digo de viejas, hermano, digo de viaje. Se mandó un viajazo. Y se fue así, ¡fum! Y cuando llegó, a mí me impresiona que dice la Escritura que llegó porque oyó, pero luego dice que vio la sabiduría. La oyó, la vio y dijo, es más de lo que yo imaginaba. Ahora póngate atención, lo que estaba viendo era la preparación de un rey sabio. ¿Por qué? Porque ella, hermanos amados, escúcheme bien, no entró directamente a hablar con el rey, sino que lo que hizo la hermanita de la reina de Saba, entró y empezó a mirar la casa de los siervos, la estatura de los ministros, los manjares de la mesa, las gradas del trono. Empezó a mirar todo. Y cuando miró todo, dijo, wow, era más de lo que imaginaba. O sea que la sabiduría así se ve. Entonces, ¿cómo se ve la sabiduría? Con estructura. Porque los sabios no conquistan con fuerza. Los sabios conquistan con sabiduría. Entonces la sabiduría nos va a enseñar a caminar correctamente en el camino. Entonces una de las cosas que nosotros debemos hacer es prepararnos. Entonces dígale que está a lo suyo, tienes que despertar. No, pero así no va a despertar. Dios mío, mira mi amor, se multiplicaron las tazas. En esta taza, agua. Y en esta taza, a saber, el remedio, ¿o no? ¿Qué me trajiste? ¿Viste? Que me viene a interrumpir de nuevo. ¿Te das cuenta? No, vamos a tener que ministrar esto, hermano. ¿Eh? No, si el hermano quiere ayudar, no te preocupes, estoy bromeando. Pero cuando me vaya, me va a extrañar. Ahora le digo algo, hermano. Hay momentos donde nosotros tenemos que pegarnos una despertada. ¿Por qué? Porque mire, yo estaba estudiando una carrera, auditoría, y yo veía muchachos que iban, se sentaban en la clase, se ponían a dormir. El profesor hablando, no tomaban apuntes. El profesor preguntaba, ¿entendieron? Y todos decían, cuando terminaba la clase, ¿entendiste? ¿Entendiste tú? Y yo decía, estos son brutos, discúlpeme, son necios. O sea, si tuviera un hermano 1 hora y media, 2 horas, hermano, en una clase, donde había una persona que se estaba rompiendo la cuerda vocal, enseñándola, anotando en la pizarra, diciendo, ¿quedó claro esto? Vamos con otro ejercicio. Claro, consultas, preguntas. Nada, y él seguía explicando. Y bueno, sale y después preguntan, no entendí nada. Y el profesor preguntando, todo el rato se habían entendido. Yo encontraba una brutería. Tenía otros que los papás le pagaban todos los estudios y se iban a jugar ping-pong toda la mañana. Otros fumando marihuana en el patio. No desaproveches este tiempo.
Despierta al tiempo que vives. Dios te ha traído a la casa de Dios para prepararte, para equiparte, para liberarte, para sanar tu alma, para limpiar tu mente, para restaurar tu corazón. Por algo tú estás acá. Eso es tener una conciencia de lo que tú estás haciendo en la casa de Dios. No nos juntamos para venir a vernos las caras, ni para poder ni venir a entretenernos. Dios no está interesado en tu entretenimiento. Dios está interesado en tu transformación. Y a veces, hermano, queremos que la iglesia se transforme en un club social. Mientras más actividades sociales tengamos, parece que la gente más se entusiasma. Pero no es el propósito de la iglesia. La iglesia es un lugar terrible. Y lo digo así porque la Biblia dice que si la obra del Espíritu Santo es poderosa en la iglesia, basta que entre un incrédulo por ahí y va a ser convencido de todos. Y dirá, ciertamente Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de lo del Espíritu. Entonces necesitamos despertar, iglesia. Porque una cosa es la palabra. Una cosa es la palabra. Y otra cosa es la acción. Entonces, para poder sumergirte en la Escritura, necesitas buscar de Dios. Para poder ver la revelación, necesitas buscar de Dios. Eso es cuando crece la palabra. Es decir, cuando la revelación extrae del logos y crece, inmediatamente el número de los discípulos crece. Porque no es lo mismo decir algo por repetición que se aprendió, porque quien comparte información documenta su mente, pero quien comió la revelación imparte y tiene resultado en lo que imparte. Porque no es lo mismo decir algo. Miren, no es lo mismo hablar del Salmo 23 sin conocer al pastor del Salmo que hablar del Salmo 23 conociendo al pastor del Salmo. No sé si me lo voy a entender. No es lo mismo hablar de dependencia cuando usted nunca ha sufrido un momento de escasez a hablar de dependencia cuando usted ha visto la mano de Dios moviéndose en su vida. No es lo mismo, hermano. Entonces hay una experiencia. Entonces tenemos nosotros que tener claridad y decir, Señor, yo necesito despertar. Dios despierta a gente que tiene potencial, pero que de repente está. Adán se durmió y el Señor lo despertó. Elías se durmió, ¿qué haces en esta cueva? Y el Señor lo despertó. Pedro se durmió en la cárcel y el Señor lo despertó. Entonces el Señor necesita despertar. Y nosotros que vengamos despertando. Hay dormir, es que Dios te va a hacer dormir y reposar en Él y Él te va a despertar en su tiempo. Te metió en un ambiente de reposo para hacerte despertar en el tiempo que Él te necesite. Como por ejemplo Lázaro. Estaba programado que tenía que entrar a un reposo. ¿Para qué? Para despertarlo cuando Él quería. Para hacerle un despertar, un levantamiento. Para hacerle un ejeiro, un levántate, levántate. Entonces el Señor, hermanos amados, nos manda a despertar. Y nos manda a despertar porque para poder recibir lo que Dios nos quiere otorgar, tenemos que estar atentos a la jugada. O si no, hay que saber agarrarla. Dígale que está a lo suyo. Despierta, hermano. Usted se duerme, voy a ir al lado suyo y le voy a decir aleluya en la oreja. Así, aleluya. Despierta. La palabra despertar tiene que ver con levantarse. La palabra levantar tiene que ver con acción. La palabra levantar tiene que ver con activación. La palabra levantarse tiene que ver con movilidad. Mucho tiempo has pasado en este monte, vamos. Mucho tiempo has pasado en este monte, vamos. Fíjese que la palabra de prosperidad que ocupa para José significa también impulso.
O sea, como quien dice que dice la Biblia que Dios estaba con José, la escritura lo que habla acerca de esto es que lo empujaba. Lo empujaba. Mira, Diego, párate. Y Diego estaba aquí, Diego José. Tiene que decir amén, pastor, soy bendecido. Y José dice, y Dios estaba con José y lo prosperaba. Entonces José se quería quedar quieto y Dios, no, muévete. Se paraba y Dios, muévete. Se paraba y el Señor, muévete. Se paraba y el Señor, muévete. Muchas veces él le llegaba a la cárcel y no quería hacer nada porque estaba preso, pero Dios dice, no, muévete. Y después se quería, no, muévete. Y después lo calumniaron, Dios, muévete, Dios, muévete, Dios, muévete, Dios, muévete. Y Dios lo movía. Y entonces, como Dios estaba con José, todo lo que hacía prosperaba, pero porque Dios lo estaba moviendo, movilizando. Y lo estaba movilizando, ¿para qué? Para que él entendiera que había más cosas. ¿Sabe lo que hacía el Señor? Movilizaba a la gente. ¿Sabe lo que hacía el Señor? Le decía, les voy a enseñar la palabra. Luego que le enseñaba, le decía, ahora hágalo ustedes. O usted ve que solamente se le llevó con enseñanza, los tenía con una pizarra y todo lo demás. No, les enseñó y después ahora ustedes vayan y háganlo. Miren, muchachos, así se multiplica. Después ustedes alimentenle. Miren, miren, en el nombre, pa. Y la gente así mirando, los discípulos, hermanos, ellos mirando. Y luego le digo, vayan ustedes y hagan la obra. Y ellos iban. Y fíjense los discípulos, vamos a ir. ¿Y qué decían? Vamos, y empezaron a agarrar prenda y ropa y un bolsito con él. ¿Qué están haciendo? Estamos llevando provisiones para el viaje. No. Una sandalia. Dejen aquí la alforja, no lleven nada. Déjenle aquí todo. ¿Y cómo vamos a enfrentar? Vayan. O sea que lo que era teoría, ahora era la belleza de la palabra. No está solamente en lo teórico, sino que la palabra tiene que ser practicada. Y cuando se practica la palabra, se empiezan a ver las manifestaciones de la palabra en nuestra vida. Por eso que, hermanos amados, entender esto es que debemos levantarnos. No es lo mismo alguien que sigue las lecciones, que la aprende, la mastica y lo pega en su vida, que aquel que está copiando. Miren, habían algunos que estaban mirándose en la historia. Ay, empezaron a ver, mira. Como que el mercado de la liberación está bueno la cosa. Aquí está nuestra beta, porque no ha ido mal en el trabajo, no ganamos ni uno, pero estos tipos, estos seguidores de Cristo, estos echan fuera demonios, la gente, les sigue, y yo he visto cómo se multiplica todo, así que aprendamos. Ok. Y empezaban a sacar notas. Empezaban a ver cómo liberaban. ¿Ya? Viste como que gritan más fuerte, así gritar más fuerte. Viste como que lo miran serio. No te puedes andar riendo, tú sé serio. Ponerse serio. Viste las palabras que ocupa así. En el nombre de Jesús. Anótalo. En el nombre de Jesús. Ok, ¿qué más? La posición. Anda con alguna ropa particular. No, así como la vestimenta. No, sandalias ligero. Como tal vez. Perfecto. Ya estamos listos. Ok, ahora busquémonos algún demonio. Alguien. Y fueron. Y los hijos de Seba estaban ahí quebrados, entonces querían ellos ir a ganar su pololito y querían ahí meterse en el cuento y dijeron, en el nombre de Jesucristo, ¿de quien predica Pablo? ¡Sal fuera! Y el endemoniado, y yo me imagino que los demonios, what's up, man? Y le responden, conocemos a Jesús. Y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, este huevo, ¿de qué gallina salió? Ustedes, o sea, ¿quién le han ganado a ustedes? ¿A dónde salieron? Y dice que saltó, los arañó, se fueron ahí medio desnudos, hermano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo andar trasladando teoría copiada sin entender. ¿Sabe? Cuando usted estaba en una clase, habían personas que escribían, copiaban el mismo ejercicio.
matemáticas, álgebra, matrices, integrales, derivadas, lo que sea, finanzas, lo que sea. Estaban ahí entrando, y en la casa abrían el cuaderno y decían, no entiendo nada. ¿Cómo llegó a 50? Tratando de echar memoria de cómo llegó al... No se acordaban. ¿Por qué? Porque solamente copiaron. Pero lo que busca Dios es que tú entiendas. Por eso es que es tan interesante, les decía yo, hermanos, entender que la pandemia no cambió a nadie. La pandemia solamente mostró el corazón de la gente. Y los procesos no cambian a nadie de manera positiva en Dios si no se entiende por qué. Se tienen que entender los procesos para sacar el fruto. El fruto, dice la Escritura, Isaías 53. Él vio el fruto de su aflicción. Sabía el por qué estaba sufriendo y sabía lo que iba a recibir por ese proceso. Entendimiento. ¿Qué es lo que provoca el entendimiento, hermanos amados? Que tú entiendas el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tienes que servir de manera intencional. Tienes que venir a la casa de manera intencional. Tienes que lograr entender a qué Dios te llamó, que Dios empezó en ti la buena obra y la va a terminar. Pero tú tienes que dejar que esa obra se vaya materializando. Tienes que ser parte del proceso y entender. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios quiere que tú crezcas, pero tú te tienes que comprometer y entender que tú eres importante para el desarrollo de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios quiere hacer en tu casa espiritual, de lo que quiere hacer Dios en tu matrimonio, de lo que quiere hacer Dios en tu familia, de lo que quiere hacer Dios con tus hijos. ¿Me entiendes? Eso tiene que tú entenderlo. Este profeta tenía una tarea importante. Pero el Señor tenía una tarea bien profunda aquí y empezó a conectarnos con una estructura. Dios quería que Elías trabajara en una raíz que no había podido trabajar correctamente. Cuando tú no conectas las raíces, ahora se me abrió esa beta, mi amor, debe ser las raíces, ahí está. Cuando vio eso, Dios quería que trabajara en esa raíz y no la pudo trabajar correctamente. Entonces dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora, ponga atención, había un montón de viudas, dice la Biblia, que Jesús dijo, había un montón de viudas. ¿Dónde? En Israel. ¿Y a dónde fue enviado? A la viuda de Sarepta de Sidón. Había muchos leprosos. ¿A quién Dios mandó? A Naamán el sirio. Ahora miren lo interesante. Jesús relata estas palabras diciendo Dios estaba involucrado en eso. A Elías lo despertaron, estaba en la cueva, no quería comer, estaba en oscuridad. Hermanos amados, si mientras tuviera comida y mientras el arroyo tuviera agua, Elías se iba a acomodar ahí. Entonces, ¿cuándo tú tuvo que sacar? Elías, sal de esa cueva. ¿Por qué estás en esa cueva, Elías? ¿Por qué estás en ese lugar? Ay, porque todos se apartaron de ti. Solamente yo he quedado. Esa es la verdad. Yo tengo 7,000 rodillas que no se han postrado tampoco. Es decir, no pienses tú que eres la última Coca-Cola en el desierto. Yo también tengo gente que está haciendo la obra y yo también tengo gente que está buscando a Dios y yo también tengo personas que están queriendo hacer mi voluntad. Esa es la verdad. La verdad es que yo no soy mejor que mis padres. La verdad es que tengo una situación aquí que está yo que bueno, yo estoy parafraseando más o menos para que vaya ubicándose en lo que está ocurriendo en el alma. Hermanos amados, habían enseñanzas donde venía Dios. Y Dios venía en el terremoto, dijo, ahí está Dios. No estaba Dios ahí, venía en los collados. No, Dios no estaba ahí, venía en el fuego, ahí está Dios. Tampoco estaba ahí. ¿Por qué Elías estaba buscando a Dios en el trueno, en el terremoto, en el movimiento de tierra? ¿Por qué lo estaba buscando ahí? Iglesia, ¿por qué Elías estaba buscando a Dios en ese tipo de movimiento? Porque él ya estaba documentado
que en la antigüedad Dios bajó al monte con relámpago, con movimiento de tierra, con temblor. Entonces él se asoció que cuando eso iba a ocurrir, ahí venía Dios. Pero es que el ejercicio que quería hacer Dios era cambiar la mentalidad de Elías. Y luego, y Elías dijo, ahí no viene Dios. Y ahí venía. Estaba diciendo, si tú quieres levantarte a otra dimensión, a la dimensión del camino que te va a llevar al arrebatamiento, Elías, vamos a tener que salir de esta cueva con otra mentalidad. Yo no voy a hacer las cosas, Elías, como tú pensaste que las iba a hacer. Tú pensaste que yo venía de esta forma, voy a venir ahora de otra manera. Dios, hermano, cambiando estructuras para modificar pensamientos. Modificando pensamientos, modificaba conductas. Modificando conductas, despertaba el poder conocer a Dios y su voluntad buena, agradable y perfecta. Se viene el Señor y empieza a cambiar la mente. Algo que quiso hacer con Moisés también. Moisés, pégale a la roca y te va a dar agua. Y Moisés, ¡pah! Pasó el tiempito y Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés, ¡pah! ¿Por qué le pegó si Dios le dijo que le hablara? Porque antes le había pegado. Entonces no escuchó lo que Dios le dijo. Porque no renovó. Hay cosas que las personas piensan que porque le sirvieron ayer le van a servir hoy. Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a cambiar esto? Se me sirvió ayer y me sirvió hoy y me sirvió mañana. ¿Por qué? Porque entran en un proceso de estancamiento. Entonces se entran como en un círculo vicioso donde no hay un soplo. No hay un soplo. No hay un despertar. No hay un mover, no hay un hambre por decir, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué querrá Dios conmigo? ¿Qué querrá Dios conmigo? ¿Por qué Dios quiere que esté en una reunión? ¿Por qué Dios quiere que esté escuchando algo? ¿Por qué Dios me mostró este sueño? ¿Por qué Dios me conectó con esta persona? ¿Por qué Dios me abrió esta puerta? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios hacer? Hazme oír tus palabras. Pero la Biblia dice que el que oye las palabras es aquel que tiene oído de discípulo. Y dice en el profeta, y dice, despierta mi oído como los discípulos, para que yo pueda oír tus palabras. Porque si yo las oigo, con una palabra podés sanar al enfermo. Podré ayudar al caído con una, hermano. ¿Pero por qué? Porque oyó. Si Dios quería que saliera, ¿de quién estaba huyendo Elías? De Jezabel. O sea, tenía, hermanos amados, un receptor ahí que Dios quería trabajar en él. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios, al ver esta situación en Elías, dijo, perfecto, voy a renovar tu mente y vamos a caminar juntos en el proceso que sigue. Pero necesito que tu manto pase a otra persona. Por eso es que es tan importante entender nuestra asignación. Cuando alguien tiene clara su tarea, no puede perder tiempo en cuevas, a no ser que Dios te ordene que te ocultes en esa cueva. Si no es así, no se meta. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay personas que son ocultadas por Dios y hay personas que ellos se ocultan para huir de lo que tienen que enfrentar. Entonces Dios viene, perfecto, voy a seguir trabajando contigo, pero tu manto va a otro. Entonces le da la tarea de ungir a Eliseo, pero ponga atención, quiero que ponga atención en este punto. ¿Sarepta de qué? Muy bien. Mira acá. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot. Escúcheme bien.
Los Baales y Astarot ya los había convocado Elías para enfrentar batalla. Cuando fue y decapitó a los profetas de Baal, los de Astarot no se presentaron. Ellos despertaron antes, dijeron, no nos conviene, mejor ir allá, que vayan estos nomás. Y los de Baal, todos decapitados, pero esos no se presentaron. A los dioses de Siria, a los dioses de ¿adónde? De Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. ¿Y qué dice? Porque apartarse del Señor para Dios es igual que no servirle. Hay personas que dicen, yo dejé el servicio, por decir algo. Perfecto. Y dejan de congregarse. No tienen nada que ver, porque dejar de congregarse aún es dejar de servir a Dios. Así que dígale que está al lado suyo y te están hablando. Te están hablando, papito, te están hablando. Entonces, que servir a Dios es muy importante. ¿Ok? Avanza el tiempo, hermanos amados, y yo quiero por lo menos terminar esto, si no el pastor va a tener harto que desarrollar ahí después. Pero fíjese algo. Dioses, ¿de dónde? De Sidón. ¿Ok? Escuche bien. Estaba, ¿verdad?, Tola y Yair como libertadores, de acuerdo a este capítulo, ayudando al pueblo, y luego que fueron libertados, de nuevo hicieron lo malo, se apartaron, y en el capítulo que sigue, Dios muestra quién iba a ser el libertador, y el libertador era un hombre que no tenía apariencia alguna, un marginado. Dios es especialista en ocupar marginados. ¿Saben qué? Mandaron a buscar de la región de Tod a uno llamado Jefté, hijo, hermanos amados, ilegítimo. Uno que no tenía parte con la familia. De hecho, sus hermanos le dijeron, no vas a heredar con nosotros. Porque aunque eres hijo de nuestro padre, no eres de la misma madre, no vas a tener parte con nosotros. Y se fue Jefté y se unió a otros de la región de Tod, que eran como mercenarios. Y luego lo mandaron a buscar. Lo interesante es que Jefté significa el que rompe, el que apertura, el que abre. Y mire qué interesante, ¿por qué? Porque cayeron, hermanos, para enfrentar, como dice la Escritura, cayeron en manos de los de Amón y tenían la necesidad de que alguien les ayudara. Dios le levantó a Jefté, pero era un marginado. Dios empieza a hacer una historia impresionante con Jefté. No me quiero detener ahí, aunque me entusiasmo ahora que lo mencioné, pero no es el punto. Pero Dios quería movilizarlos. Quería movilizarlos. Lo sacó de la cueva a Elías para movilizarlo. Y a través de Jefté, del que abre, lo sacó para movilizarlos. Miremos esto. Primera de Reyes 11, versículo 1, que dice, pero el rey Salomón, diga conmigo, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón. ¿Usted ve patrones? A las de Edom. Mira aquí quién apareció de nuevo. A las de Sidón y a las Eteas. Fíjese, interesante. La raíz de Moab, una relación de incesto. La raíz de Amón, una raíz de incesto. Las hijas de Lot estaban metidas ahí. De las hijas de Lot nacieron los amonitas y los moabitas. Edom, de la tierra, viene de la descendencia del profano Esaú. Así también se le conocía. Y Sidón, ya le voy a explicar de dónde sale ese chicharrón. Pero las Eteas son las que matan la capacidad de recibir. Y fíjese que es interesante porque le dice en Ezequiel capítulo 16, le dice, de tierra de Canaán son tus orígenes, tu padre era amorreo y tu madre era etea. El amorreo es el que es orgulloso, la etea es que te mata la capacidad de recibir. Y Esaú se casó con mujeres eteas, por eso no recibió la bendición del primogénito.
y fue amargura para su padre. Qué interesante, la amargura te desconecta con la bendición de un padre. Hebreos capítulo 12 nos pone el ejemplo de un hijo que no quiso aceptar la corrección y la enseñanza, se llenó de amargura y dice, no sea como Esaú que lloró amargamente y ya no hubo para él ocasión. ¿Por qué? Porque se amargó. Ahí está en la palabra. Sidón. Dios le entregó una oportunidad a Salomón para que honrara el pacto que tenía Dios con su padre. Dios le entregó una oportunidad. El hijo debe caminar en el camino. Por eso es que tenía tanto enfoque, hermanos amados, la importancia de caminar. Entonces, cuando tú recibes algo de parte de Dios, póngalo atención, cuando tú recibes algo de parte de Dios, lo tienes que cultivar. Dios me entregó un llamado, yo tengo que cultivar ese llamado, no me tengo que acomodar a ese llamado, porque si no me voy a hacer un profesional del púlpito. ¿Entiende lo que le digo? Va a pasar tantos años diciendo cosas, enseñando, que después va a ser algo mecánico, va a subir, va a decir, bueno hermano, abre la Biblia, todo. Perdió el fluir, perdió el filo, perdió el soplo, perdió el respirar, perdió el oído, perdió la capacidad de poder ser movido como viviente. Los vivientes eran movidos por el Espíritu de Dios e iban donde el Espíritu de Dios los llevaba, pero se acostumbraron, no cultivaron su llamado. Dios te entregó un don, desarrolla el don, cultiva el don, riega el don, fortalece el don, aprende del don. Yo sabes para dónde vengo. Dios te entregó un talento. Riega el talento, haz que crezca el talento, fortalece más tus dedos, trabaja más tu muñeca izquierda, trabaja más tu muñeca derecha, aprende a fluir más, ora a Dios con tu herramienta de batalla, sola en tu casa, y empieza a sacar el piano y empieza, Padre, háblame, dame gracia, dame fluir para tocar las teclas, quiero fluir como los que fluyen, quiero provocar ambientes de gloria, quiero que tú me ocupes en este instrumento. ¿Por qué no hacerlo así? Cultívalo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú no cultivas lo que Dios te da, se enfría, se apaga, se duerme, se adormece y finalmente termina siendo contaminable. Salomón no cultivó la sabiduría que Dios le dio y como no lo cultivó, la contaminó. Y profesando ser sabio, terminó siendo un necio. Y la mamá le aconsejó, Lemuel, uno de los nombres, hermanos amados, de Salomón. Jedadías, otro nombre dado a Salomón. Salomón tenía 3 nombres, Jedadías, Lemuel, Salomón, de acuerdo a la dimensión. Pero cuando le habla a la mamá, le dice, hijo mío, te quiero dar un consejo que tampoco administró bien tu padre. No es de reyes, hijo mío, ni beber vino, pero hijo mío, no le des tu fuerza a las mujeres, porque ellas son las que destruyen a los reyes. Qué tremendo consejo le dio. Pero Salomón, mire, Salomón se transformó en un rompecorazones de la época. 1000 mujeres, hermano. Usted batallando con una, hermano. Y quejándose. Mi respeto. Hermanos, pero otro punto importante es no poner atención a la preparación. Escúcheme bien. La preparación es muy importante para mantenernos firmes en el camino. ¿Por qué? Porque David, Salomón, Roboam, ellos tuvieron la oportunidad, Saúl, tuvieron la oportunidad de poder hacer algo extraordinario. Porque Dios ya les había dejado un escrito para que se prepararan. Deuteronomio capítulo 17, cuando levantes a un hermano tuyo por sobre ti, se establezca en el reino,
como gobernantes soberanos de ustedes, deberá tener una copia de la ley al lado de su trono, de la cual deberá leerla todos los días de su vida, para que su corazón no se ensoberbezca y se levante por sobre sus hermanos, para que no ponga su confianza en la caballería ni en la fuerza, para que no acumule demasiadas riquezas, para que su corazón no se desvíe por las mujeres. Estaba escrito, ya se lo había dejado Dios escrito para los reyes. Les dejó recomendaciones Dios para los reyes. ¿Cuál era la enfermedad de los reyes? El desenfreno, la falta de límites, el pensar que su autoridad, hermanos amados, les permitía hacer todo lo que ellos querían. Tráiganme a la mujer, es esposa de otro, no importa, soy el rey. Urías, voy a quemar incienso, no, lo hacen los sacerdotes, no importa, yo soy el rey. Salomón, vamos a hacer otro altar para el dios egipcio y mi esposa, pero no debemos adorar a otros dioses. No, yo soy el rey. Saúl, saquen la bruja de la tierra. Luego, tráiganme a la bruja, pues soy el rey. Samuel, espérame que yo llegue y vamos a hacer sacrificios juntos a Jehová. La gente se le iba, se metió a hacer sacrificios a Jehová. ¿Por qué? Soy el rey. El peor error, hermanos amados, es llegar a una condición de ausencia de preparación en nuestra vida. David debía haber leído la ley, que la ley estaba escrita diciendo, hermanos amados, que no debíamos nosotros cometer infracciones que cometió David. Si él hubiese estado leyendo lo que debía leer, habían cosas que él no hubiese cometido. No hubiese metido con Betsabé, no hubiese mandado a matar a Urías, que era el asesino intelectual, hubiese cortado cosas antes, hubiese ordenado su casa. Pero fíjese algo, ni el censo hubiese fallado. ¿Por qué? Porque lo que sabía Satanás, el Señor lo reprenda, ni David lo sabía. Le incitó Satanás a que censara al pueblo, porque la ley decía que por cada cabeza censada tenía que ser redimida por una ofrenda. Y cuando lo incitó, censó el pueblo y quedó expuesto jurídicamente que no había redimido ninguna cabeza. Y desató la mortandad sobre la tierra. ¿Por qué David, hermano, quiso llevar el arca del pacto con, hermanos amados, carruajes nuevos y de la forma que él quería? Porque no había leído lo que tenía que leer. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que la tierra tiembla cuando un esclavo se hace rey. ¿Sabes cuándo puso ese ejemplo? Salomón lo dejó escrito. Fíjese que es interesante la visión. Porque ¿qué le sucedió luego a Roboam? Un esclavo, Jeroboam. Un esclavo que se hizo rey. Y profanó a Israel. Y la tierra tembló. Por eso Dios te tiene que extirpar a través de la preparación, te tiene que ir extirpando las cosas, hermano. Dios quiere despertarte. Dios nos despierta. Muchas veces Dios despertó un sueño en Gabaón. Dios le habló a David, le habló a muchos. Nosotros estamos en el tiempo final. Él dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. No participéis de aquellas cosas de las demás naciones. Despierta, pueblo mío, cuando veáis estas señales, cuando oigáis de guerra, rumores de guerra, y venga hambre, y venga mortandad, y venga pestilencia, cuando haya ataque, cuando haya desarrollo de raza contra raza, etnia contra etnia, Basilea contra Basilea, reino contra reino. Cuando ustedes vean estas señales sobre la tierra, y van a haber terremotos y señales, y ustedes vean estas cosas, cuando aparezcan muchos falsos cristos, ustedes gozaos y alegraos, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Despierta.
Iglesia amada, despierta para entrar a un nuevo tiempo. Hay que despertar para avanzar a la otra orilla. Hay que despertar, que se despierte Cristo en la barca en la cual tú andas, para que te enseñe a tener autoridad de los ambientes. Dios le dio a Adán autoridad de los ambientes. Tenía autoridad en el agua, tenía autoridad en la tierra, tenía autoridad en el cielo. Dios no te enseñó a tenerle miedo a los ambientes. Dios te enseñó a gobernar los ambientes. Muchos luchan por tronos cuando Dios les enseñó y le entregó el poder a su pueblo para gobernar ambientes. ¿Sabes dónde entregó revelación Jesús? ¿Dónde entregó revelación Jesús? Donde quiera que él iba. Y aún, hermanos amados, ¿dónde le reveló a Pedro, hermanos amados, quién era Cristo? Esa revelación se la dio en un ambiente de idolatría. En un lugar donde iban estando en un ambiente de idolatría. O sea, Dios no tiene problemas, hermanos amados, con abrirte el entendimiento, ni abrirte tus ojos, ni despertar tu oído. Pero tienes tú que tener una intencionalidad. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Pastores que la tierra, pastores que el trabajo, pastores que la casa, pastores que los hijos, pastor, es que los hermanos, pastores que aquí, pastores que aquí. Déjate de dar excusas. Déjate de dar excusas. Tu Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Es relacionarte con Él correctamente. Porque todo lo que está escrito para ti fue escrito. Despertar. Mire el pensamiento de Dios. Ezequiel 28, versículo 21. Hijo de hombre, pon tu rostro ¿hacia dónde? De nuevo. Y profetiza contra ella. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, oh Sidón. En medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos, y en medio de ellas con espada, y contra ella por todos lados se sabrá que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora. Digo conmigo, espina desgarradora. Ni aguijón que le dé dolor. Dígalo, ni aguijón que le dé dolor. En medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Fíjese qué interesante, porque el versículo, hermanos amados, 24 dice: y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora. Ponga atención a eso. Ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque Dios tenía una promesa. Dios tenía una promesa. Yo veo tan clara esta promesa como la promesa que le hizo a Amalek: raeré el nombre de Amalek de la tierra. ¿Por qué? Porque se levantó contra mi pueblo. Y aún, hermanos amados, Jesús también metió a Sidón. Y es interesante, hermanos amados, aquí el patrón, los vínculos, las ataduras que estaban presentes. Dios levanta, hermanos amados, un decreto en contra de Sidón. Mire esto, solamente para que le vaya cayendo, hermano. Joel 3:4, y también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón, de nuevo, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré y yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro. Ponga atención, habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá
y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Yo lo que veo es que Sidón es un sistema que arrebata recursos al pueblo. Sidón es un sistema que arrebata hijos al pueblo. Sidón es un sistema, hermanos amados, que arrebata potencial al pueblo. ¿Y dónde termina ese potencial? ¿Y dónde terminan esos recursos? Terminan en los templos de ellos. Cuando usted examina a quienes le arrebataron tesoros, por ejemplo, el rey Ezequiel, fue ¿por qué? Porque no ordenó correctamente su casa en el tiempo que debió ordenarla. Y cuando vinieron los de Babilonia, le robaron todos los tesoros, hasta las puertas de oro se las llevaron, hermano, todos se llevaron. Se perdieron los escudos de Salomón de oro, hermanos amados. Estaban ocupando los utensilios de la casa sagrada de Dios en los tiempos de Nabucodonosor. El hijo de él, Belsasar, estaba jugando. Tráigame la copa, hermano, que eran cosas, elementos sagrados para una fiestoca que ellos tenían, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nos dormimos, hermano. Porque nos dormimos. Hay un montón de gente que lucha para que el sistema le dé algo, porque se pasaron el oro, la plata, los tesoros, los recursos a los templos de ellos y están esperando del sistema que les devuelvan y se olvidan que Dios es el dueño del oro y de la plata y todas las cosas que su pueblo pueda necesitar. Dios es capaz de darte recursos en el desierto. Dios es capaz de darte recursos desde el mar. Dios es capaz de mandarte recursos donde Él quiera enviártelos, porque Dios es Dios. Dios puede hacer que hayan recursos aún donde tú no te imaginas. Él puede contestar aún los deseos más secretos de tu corazón si tú le amas. Él concede los deseos del corazón de los que llenan el perfil de Él. Se los concede. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda a Jehová ante tu corazón, ante Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, Él las concede. No te está diciendo que no. No dice el profeta, yo te juro que vas a ser feliz. Es juramento de Dios. La Biblia dice en hebreo que no habiendo nadie más grande que Él, ¿por qué jurar? Él juró por sí mismo. Y todos estos hombres de fe que vivieron cosas extraordinarias no alcanzaron a vivir lo que tú estás viviendo. Y esos hombres de antaño lo vieron y lo saludaron, esperando que nosotros viviéramos lo que ellos no alcanzaron a vivir. Qué impresionante. Y a veces, hermanos amados, como bien le dije el otro día, los hijos terminan, hermanos, siendo vendidos. Los hijos de Judá, los hijos de Jerusalén, a los griegos. ¿Y en qué empiezan los muchachos? Con la filosofía, con el humanismo, con la ideología. Me percibo acá, me percibo allá, es que yo no pienso así, es que yo no quiero ir al templo, es que yo no quiero estar acá, es que mis amigos, que yo en la iglesia y todo el asunto. Y muchos muchachos terminan yendo al tiempo por costumbre, no por un encuentro verdadero y profundo. Y a veces, hermanos amados, hay mucho pueblo también que comienza a ir por costumbre. Y Dios nos quiere despertar. ¿Alguien está presente acá? ¿Me quiere acompañar, hija? Sidón. ¿Qué dice acerca de Sion? ¿Qué significa Sion? Atrapar peces. Digo conmigo, Sidón atrapa peces. Peces. ¿Sabes que tú tienes potencial de pez? Porque la Biblia le llama a las almas peces. Venid en pos de mí. Sígueme, Pedro. Yo te haré pescador de hombres. ¿Y sabes a quién atrapa Sidón? A peces.
trampa para peces. Me pareció tremendo. Me pareció tremendo. Ay de ti, Corazín, dijo Jesús. Ay de ti, Betsaida. Busque usted qué significa Betsaida ahí. Y se va a dar cuenta por qué Jesús lo dijo. Y dice, porque si en Tiro y en Sidón, nuevamente, y ahora en la boca de Jesús, estaba presente constantemente en los libros. Hemos pasado por reyes, hemos pasado por profetas, hemos pasado por profecías, hemos pasado, hasta aquí está en la boca de Jesús. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ya que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Le estaba diciendo que Betsaida tenía un patrón similar. Hermanos amados, Corazín tenía el patrón con Tiro y Betsaida tenía el patrón con Sidón. ¿Encontró usted qué significaba Betsaida? ¿Qué significa Betsaida? Casa del pescado o casa de la trampa. Sidón, Betsaida, patrones que te dejan estancado, que te atan, que te amarran, que no te permiten avanzar, que no te permiten progresar. A Salomón lo ataron, a Elías lo ataron. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde era Jezabel? Era de los sidonios. Su raíz eran de Sidón, su padre era de los sidonitas, de los cazadores de almas. Jezabel, hermanos amados, un patrón, hermano amado, que está presente. Y es interesante que Jezabel tiene directa relación, hermanos amados, con Elías. Y la Biblia dice que en el tiempo final Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Días de Elías llegaron. Días de Elías llegaron. Días de revelación. Días donde hay que creer en el mover profético, creer en el mover de la palabra. La iglesia no es una iglesia enferma. La iglesia no es una iglesia, hermanos amados, por diseño timorata. No es una iglesia incapaz por diseño. No es así. Y la iglesia tiene que despertar a su diseño original. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra Israel. No hay brujo, no hay agorero, no hay hechicero. Israel se levanta como león sobre sus tiendas, devora su presa. No tiene por qué tener ni miedo ni temor, porque tiene la palabra de Dios, tiene las promesas de Dios. Pero si no logramos entender que hay cosas que nos pueden atar, que nos pueden esclavizar, entonces no vamos a despertar. Tienes que obedecer a la voz del que te llama. Lázaro, sal fuera. Él estaba dentro del sepulcro, pero desde adentro del sepulcro Lázaro respondió al llamado. Los siervos te van a remover la piedra, pero tú tienes que querer salir del sepulcro al oír la voz del que habla contigo. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Salid de en medio de ellos, salid de entre los muertos. Porque ¿por qué vamos a buscar entre los muertos al que vive? El mensaje de los ángeles es ese. ¿Por qué buscas en lo muerto lo que está vivo? ¿Por qué buscas en lo muerto lo que está vivo? Es el mensaje de una de las iglesias del tiempo final. Dices que vives y yo sé que estás muerto. Tienes nombre de famoso, pero yo conozco tus obras. O sea, le estaba confrontando. El tiempo final, hermanos amados, en el desarrollo profético es para que seamos confrontados, para sacudirnos,
para no acomodarnos, para no hacer una costumbre del terremoto, del rayo, del movimiento de tierra, porque si no usted va a estar acostumbrándose que un ángel venga y le mueva el agua. Cuando usted tiene un pozo que es suyo. Y Jesús dijo: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, entonces yo no te pediría nada a ti, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Mujer, quien beba de este pozo volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Y Jesús también se levanta, hermanos amados, proclamando, hermanos, a gran voz: quien tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. La iglesia tiene un pozo de agua inagotable. No se le puede acabar el cántico espontáneo. No se le puede acabar la revelación de la palabra. No se le puede acabar el deseo de servir. No se le puede acabar el deseo de danzar. No se le puede agotar, porque la fuente de Dios es inagotable. Y si se agota, y si se cansa, es porque seguramente algo le está atando. Algo le está atando y no está disfrutando lo más hermoso que Dios nos ha otorgado. El regalo más hermoso que Él nos ha dado es Jesucristo nuestro Señor. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para abrir la cárcel de los presos, para darle vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar el año del favor, el año de la gracia, el tiempo favorable, el tiempo de la libertad, el tiempo de oír la voz. Antes de oír la voz del Cordero, muchos en Israel estaban oyendo la voz del profeta, que clamaba a voz en cuello para que el pueblo viniera a las aguas. Los espíritus inmundos buscan lugares secos, pero el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. La casa del pecado, la casa de la trampa, el lugar donde los peces se estancan, dejan de reproducirse. Y Dios tiene un poder muy grande. Lo natural es que un pez se reproduzca en el agua. Lo sobrenatural es que un pez se multiplique en la tierra. Y Dios hizo las dos. Multiplicó peces en el agua y peces fuera. ¡Aleluya! Dios tiene poder sobre todos los ambientes, sobre todos los lugares, sobre todas las esferas de poder. Dios pone, Él saca, Él levanta, Él derroca. Mire, Dios tiene el poder y ese es su Dios. No, hermano, alguien está oyendo acá, alguien está oyendo en esta noche la palabra, alguien que está diciendo: ese Dios es mi Dios, ese Dios es mi Dios, ese Dios es mi Dios, Él me llamó. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y se transformó en un siervo a Baal y lo adoró. Los vínculos
los vínculos presentes. Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel y tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Qué paz va a tener una iglesia que tiene vínculos, hermanos amados, con el mundo espiritual de las tinieblas, esperando alianzas, esperando en el sistema, poniendo su confianza en el humanismo, trayendo lo humano a lo espiritual, naturalizando el mover de Dios a lo natural? Dios te entregó un poder, iglesia. A sus discípulos les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos, den de gracia lo que por gracia han recibido. Vayan y hagan la obra de Dios, porque esto es su tarea. Jesús pasó toda la noche al Padre orando, y por la mañana llamó a los discípulos, a los cuales llamó apóstoles, para que estuviesen con Él y luego para andar haciendo la obra. El primer llamado es pasar tiempo con Él, porque si no, nos volvemos activistas. Nos enamoramos de las dádivas y nos olvidamos del que las otorgó. Te enamoraste de la añadidura y te olvidaste del que te la otorgó. Te conformaste con el beneficio cuando Dios te quería dar bendición. El beneficio se agota. Las cosas terrenales son perecederas. Entonces, cuando los discípulos se alegraron porque tenían eficacia aquí en la tierra, Jesús, una sabiduría impresionante, como nuestro Dios y nuestro Señor, le dice: ¿cómo le fue, muchachos? Bien, los demonios no se nos sujetaban, la obra de Dios prosperó, no nos faltó nada. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Porque aquí en la tierra habían tenido éxito en la tarea. Y le dijo: me alegro, parafraseando, pero no se regocijen por esto. Esto es parte de su tarea. Pero regocíjense porque su nombre ha alcanzado una reputación en los cielos. Yo le ruego a Dios, eso, hermano. Aunque Dios te dé templos, aunque Dios te dé instrumentos, aunque Dios te añada, aunque Dios te dé cosas, eso es algo que Dios te va a otorgar acá. Pero no te vas a llevar ni los templos, ni los autos, ni las casas, ni la ropa, ni los likes, ni nada te vas a llevar para allá. Pero si te conocen allá, te vas a gozar en su presencia. Y el querer oír: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O sea que este camino hay que vivirlo con gozo, con alegría, con regocijo, con paz. ¿Qué paz tendrás con las prostituciones de tu madre? ¿Qué paz tendrás con las hechicerías? Con esos vínculos que tienen. Mire, la adoración nos conecta con el ambiente espiritual. Y lo profético se estanca cuando hay vínculos con la hechicería, cuando hay vínculos con lo terrenal, cuando hay vínculos con las ataduras. Lo profético se estanca. No dice Jeremías y le dice a Baruch, le dice: llévate el rollo, mételo al templo, porque a mí se me ha prohibido entrar ahí. Y la única forma que yo pueda entrar a ese lugar, Baruch,
es que tú lleves la palabra por mí. Y cuando tú metas la palabra dentro, entonces lo profético también entrará por medio de la palabra. Y Dios quiere que la palabra venga y entre en tu templo. Dios quiere que la palabra venga y entre en tu templo. Dios quiere que la palabra venga y entre en tu templo. Porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Y cuando la palabra entre en tu templo, oirás la voz que te va a decir: despierta. Despierta, 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 porque la palabra no duerme, la palabra está viva dentro de ti. Y tiene que emerger, y tiene que brotar, y tiene que salir. Por eso hemos hecho una cultura de los tañedores, casi al grado de doctrina. Cuando Eliseo le piden una palabra, el mismo personaje, y Eliseo le contesta bruscamente: anda a pedirle respuesta a los dioses de tus padres. Y luego se da cuenta que Josafat está ahí. Le dice a Joram, y le dice: por respeto al rey de la alabanza, de la adoración, por respeto al rey que va a la batalla y no se cambian las vestiduras, por respeto al rey, eso era lo que hacía Josafat, por respeto al rey que cree en lo profético, por respeto al rostro de este rey, voy a responder, pero no por ti. Tráigame un tañedor. Porque cuando está la presencia de los tancados, de la atadura, de lo hechicero, de lo profanador, cuesta que lo profético fluya. Entonces hay personas que tienen hasta dones de profecía y les cuesta profetizar. ¿Sabe por qué? Porque el teléfono le roba la gracia. Las redes sociales le consumen porque son las hechicerías modernas. Los cazadores de peces y te tienen ahí embobado 7 horas. El play, videojuego, celular y los reels, 10 horas. Te atan. Y luego en el templo vienes seco. Ay, ¿por qué Dios no me ocupó? Ay, ¿por qué Dios no me abrió la boca? Hoy estuvo fome el culto. Hoy no sentí que fluyeron los de la alabanza. Hoy sentí que la palabra no me llegó. Y no te das cuenta que a lo mejor vienes con vínculos que te tienen bien amarrado y atado. Y necesitas que se levante una voz que te ayude a despertar, que te ayude a salir del estancamiento. Qué tremendo. Termino con este versículo, pastor. Jueces 18, versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a las costumbres de ¿quién? ¿Sabe? Un pueblo que está ocioso es un pueblo que está bien amarrado. ¿Y dónde lleva sus tesoros? Al mundo. No puedo ir al culto de oración, tengo que trabajar. No puedo ir a que esto, tengo ocupado. No puedo ir acá porque estoy en esto. No puedo ir acá y estoy en esto. No puedo ir acá y estoy en esto. Y se ha hecho una cultura de entregar el oro, la plata en los templos de sus dioses. Cuando tu casa tiene lo mejor para ti. Hoy el Señor nos llama para despertar al tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo final.
pastor, y no puedo yo hacer nada. No sea lento. Yo tengo teléfono, usted tiene teléfono, usted tiene tele, usted tiene, no sea lento. Pero si eso te domina, si eso te roba el tiempo con Dios, si eso te absorbe, si eso se te llena tu alma, eso es lo que te satisface, con eso sientes placer y no sientes placer en su presencia, hay algo malo. Entonces yo quiero que Dios me hable. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le despierte? Este es un año de shuf. Es un año de retorno. ¿Será que alguien quiere humillarse delante del Señor? ¿Será que alguien le quiere decir verdaderamente: quiero despertar? Yo quiero mejorar. Quiero ser mejor instrumento en tus manos. Quiero adorar de una forma mejor. Quiero fluir de una manera diferente. Quiero vibrar con tu palabra. Quiero vibrar con la danza. Quiero vibrar adorándote. ¿Habrá alguien que realmente quiera eso? Porque como te dije en un principio, Él no te va a obligar, porque es una decisión tuya. Quien quiera más, tendrá más. El limpio, que se limpie más. Yo necesito ser mejor padre. Pastor, ¿usted? Sí, oro por eso. Necesito ser mejor pastor y le ruego a Dios por eso. Necesito ser mejor siervo y le ruego a Dios por eso. Necesito ser mejor esposo y le pido a Dios por eso. Y le pido a Dios que Él venga y me ayude. Porque no es con espadas, porque no es con ejércitos, es con mi espíritu, dice el Señor. Así que yo te invito a que tú le levantes la voz a tu Señor desde la profundidad en la cual tú te encuentres. Jonás significa paloma. Y por tiempo Jonás llevaba lo profético donde él quería. Y desde el vientre del pez fue llevado a las profundidades del Seol. Y escribe Jonás en el capítulo 2: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración subió hasta ti, hasta tu santo templo. Y Dios le dio una nueva oportunidad. La nueva oportunidad de disfrutar, de obedecer, de servir, de controlar el proceso. Jonás quería controlar el resultado. Por eso estaba tan molesto, porque él quería controlar el resultado, pero el resultado le pertenece a Dios. Lo que tenía que hacer Jonás era obedecer. Y en la embarcación lo confrontan, porque la embarcación te confronta. Y a Jonás lo despertaron, estaba durmiendo en la embarcación y lo despertaron. Le dijeron: ¿qué tienes tú, dormilón? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué pueblo tú eres? Que aunque la embarcación se está hundiendo, no despiertas. Y ese hombre se dio cuenta que el problema de esa embarcación era el mismo. Que no había que echarle la culpa a nadie más, sino que él era el único responsable. Porque la palabra está en ti, está cerca de tu boca y también está cerca de tu corazón. Y David lo expresó con unas dulces palabras y dijo: ¿a quién tengo yo sino a ti? Y
fuera de ti, fuera de ti, yo nada quiero. Cuando terminan los cultos, cuando terminan las reuniones, cuando se apagan las luces, cuando se silencian los aplausos, el único que te está esperando, el único que te ama como nadie más te puede amar, es tu Señor. A Él le debes tu vida. A Él le debes gloria, honra y alabanza. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Así que yo te invito en esta hora que tú le levantes tu voz a tu Padre y le digas: Padre, aquí estoy delante de ti. Te ruego por favor, no dejes de mirarme, no dejes de hablarme, no dejes de llamarme a la oración. Y llámame a orar, y llámame a adorar, que quiero conocerte más. Y llámame a orar, y llámame a adorar, que quiero conocerte un poco más. Yo quiero más de ti, oh Rey. Yo quiero conocerte a ti, oh Rey. Yo quiero oír tu voz, oh Rey. Yo quiero comer de ti, de tu palabra, tus dulces palabras, que sea miel y gracia y leche a mi corazón. Y yo quiero más. Yo quiero más, Señor, de ti. Yo quiero más. Yo quiero conocerte aún. Yo quiero conocerte aún un poco más. Despierta mi vida. Despierta mi casa, despierta mi ser, despierta mi vida. Señor, yo te ruego que me ayudes a salir de este ambiente de conformismo, de estancamiento y de ociosidad. Despierta mi oído como los discípulos. Ira brava ya solo brava y te vayas todo brazo. Ira brava ya sirve solo mi tarima brava ya todo brazo. Háblame. Háblame. Acércame a ti. Yo quiero correr en pos de ti. Quiero correr en pos de ti. Yo no quiero ser un siervo libre de dichos hermosos. Quiero amarte a ti, Señor. Oh, si Brahma soy etaraya kalbandu bashita brasto.
Sé Dios de mi casa. Sé Señor de mi hogar. Tú eres el dueño de la obra. Tú eres dueño de los dones, de los talentos, de las gracias. Toda buena dádiva proviene de ti. Nada tengo yo. Nada tenemos que no hayamos recibido, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el poder. Y te adoramos, y te adoramos, y te adoramos. Gracias por la vida que nos has dado, por el regalo de la salvación tan grande que nos has brindado. A ti sean tronos, a ti sean poderes, a ti sean principados, gobernantes. Todo es tuyo y todo se sujeta a ti. De ti salimos y a ti volveremos. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver que la cosecha está lista, que los campos están blancos para la cosecha. Levanta hombres y mujeres en todo el mundo, de todo lugar, en todo pueblo, en toda raza, en toda nación, que alabe tu nombre, Señor bendito. Como esa alabanza levanta sus manos en la presencia, porque somos pueblo suyo. Dios te trajo para despertarte. Dios te trajo para despertarte. No es tiempo de apagarse. Tienes una tarea, tienes un propósito, tienes una asignación, y el Señor quiere que vuelva a arder. Que vuelva a arder, que vuelva a arder, que vuelva a arder. Por eso te trajo hoy, por eso te trajo a este culto, por eso te trajo a esta reunión, para que oigan la voz del que habla contigo. Yo soy el que te llamé por tu nombre. Despierta. Mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad.
y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a esas voces para darle gloria a Él. Cantan santo, 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 santo. Dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Escúcheme bien. Dios me permitió a mí nacer en Chile. Amo mi país, amo mi nación, y Dios me llamó en esa nación. Y hoy estoy aquí con hermanos de Honduras, de El Salvador, de México, de Dominicana. ¿De dónde, pastor, me dijiste que eras? De Puerto Rico. Quizá hay otra nación. Ecuador. ¿Qué otra nación hay aquí? Guatemala, El Salvador, México. Y lo único que hago es levantar mi mano y decirle al Señor, y veo miles de naciones que se unen en tu nombre, Señor, para adorar, para bendecir, para proclamar que tú eres grande y que tu nombre es glorificado en todo lugar, en todo pueblo, en toda lengua, en toda nación, y que somos convocados para honrar el nombre del que vive y reina para siempre. Nuestro propósito es eterno. Santo, 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 santo. Y dice santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Mete sus manos en su presencia. Felicidad hoy, mi Señor, que está al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder, que dejó su reina por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a esas voces para darle gloria al Rey. Que cantan santo, 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 santo.